Diálogos del pensamiento. Puede significar más estar junto al argumento con una clara conciencia revolucionaria que solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. La primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos aquí ya listos para arrancar en unos diálogos más y en unos diálogos además muy especiales porque consisten en conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa, que estamos pues a unos días, ¿no?, de que se conmemore. Entonces para ello, bueno, vamos a tener hoy una dinámica un poco diferente, vamos a tener aquí más invitados de los que normalmente acostumbramos, pero el tema va a estar muy sabroso, esperamos que ya estén preparados con su cafecito, siguiéndonos desde su casa, desde su automóvil o desde las redes, desde su teléfono celular. Ya saben que pueden, además de escucharnos, vernos en vivo y a todo color a través de la página web de Radio UDG. También en unos momentos más pondremos inserto la reproducción del programa en Facebook para que desde ahí también puedan sintonizarnos, vernos. Y bueno, para dar inicio agradezco primero a la colaboración, el trabajo de quienes hacen posible este programa. La coordinación de esta diada la hace la doctora Guadalupe Moreno. En la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles y de Luz Cuellar y Perla López, en los controles a Omar Preciado. Mi nombre es Almendra Orozco y bueno, es un placer poder estar de este lado de los micrófonos. Aquí en primer lugar les presento a quien nos va a acompañar a hablar sobre este tema, la Revolución Rusa, a la doctora Claudia Gamiño. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente y pertenece al Departamento de Historia en nuestro centro universitario. Gracias por acompañarnos, Claudia. Al contrario, gracias por la invitación. Pues para dar inicio arranquemos con esta pequeña introducción. Ideograma. Si bien no existe una definición unívoca sobre el concepto de revolución, pues su significado ha ido adquiriendo diferentes connotaciones a través del tiempo, según fueron apareciendo nuevas experiencias de enfrentamiento social y político, por lo general se entiende como una transformación radical, un cambio total de las estructuras de una sociedad dada, una ruptura en la continuidad histórica, un rechazo del pasado que evidencia el deseo y la esperanza de otro nuevo orden posible. Esto implica la participación de amplios sectores de la población que se encuentran hartos de la situación de desventaja, opresión y violencia a la que arbitrariamente han sido destinados dentro de las relaciones de dominación que imperan al interior de cada sociedad. Por tanto, una revolución se hará siempre de abajo para arriba, desde los sin poder hacia los poderosos. De entre las revoluciones que han marcado a la humanidad, ¿cuáles son las particularidades de la rusa? ¿Qué la ha hecho trascender y ser recordada aún hoy, después de 100 años? Bueno, pues aquí estamos listos para iniciar. Fíjense que vamos a empezar este bloque con el doctor Jaime Tamayo. Ustedes ya lo conocen bien, que se acaba de incorporar porque el tráfico de la ciudad así lo quiso. Y bueno, él es doctor en Ciencias Sociales por nuestra universidad. Él es investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Y bueno, pues muchas gracias por cliente asiduo aquí en Diálogos. Gracias por acompañarnos, doctor. No, pues un gusto estar aquí contigo nuevamente, Mendita. Bueno, pues en esta pequeña introducción nos plantea sobre el significado del concepto de revolución. Y para empezar entonces la discusión sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la Revolución Rusa, que está a punto de cumplir 100 años, pues nos gustaría, Jaime, que nos hablaras, pues un poco reflexionar sobre el contexto en el que se produce este levantamiento en Rusia. Sí, bueno, mira, la Revolución Rusa tiene un antecedente previo muy importante, que es la Revolución de 1905, que se da
al igual que lo que estamos celebrando este centenario de la Revolución, se da en el contexto de una guerra, en este caso en la guerra ruso-japonesa, y en una situación en la que el ejército ruso estaba siendo derrotado, una guerra por lo demás muy interesante en muchos sentidos, porque es, digamos, la primera vez que un pueblo no blanco, y que no se consideraba una gran potencia, derrota a un pueblo blanco, que se consideraba un gran imperio, etcétera. Pero lo importante ahí es que buena parte del ejército se había constituido a partir de leva, es decir, levantamiento forzoso, sobre todo de campesinos y algunos obreros, y motivado con el argumento de la defensa de la patria, etcétera, pero la derrota empieza a poner en cuestión el propio régimen, la incapacidad de resolver problemas no solo de carácter militar y estratégico, sino de carácter incluso, digamos, de alimentación, ¿no? Entonces esto genera una situación que va a marcar después la revolución ya del 17, que es la formación de consejos de soldados que regresan, que desertan o que se levantan ya contra el zarismo, conjuntamente con los obreros, que son los primeros que empiezan a protestar, y por cierto las mujeres juegan un papel muy importante en este movimiento, y van a formar los llamados soviets o consejos, que es lo que significa soviet. Esta experiencia se va a repetir en el 17, con la revolución conocida como Revolución de Febrero, que termina con la abdicación del zar, la creación de un gobierno provisional, en un primer momento dirigido por la propia aristocracia zarista, pero no van a ir cediendo hacia posiciones, digamos, más republicanas de alguna manera. Se llega al gobierno, a un gobierno donde colaboran los del Partido Socialista Revolucionario, un grupo que hoy, bueno, que en ese tiempo se conoció como populista, a lo que nosotros, tendría otras características a lo que nosotros llamamos populismo, con ciertos visos incluso de anarquismo. Algunos de sus dirigentes van a participar en acciones incluso de carácter terrorista. Tiene dos vertientes también, una digamos, moderado de derecha, que es la que se integra más al gobierno, y también por parte del Partido Socialdemócrata los mencheviques, el ala derecha, digamos, de la socialdemocracia. Este gobierno provisional no resuelve los grandes problemas, que son el problema de la paz, el problema de el pan, la alimentación, los salarios, etcétera, y el problema de la tierra. La gran demanda que va a tener la capacidad, digamos, de los bolcheviques, y particularmente una figura fundamental sin la cual no se puede entender la Revolución Rusa, y sin la cual probablemente no se pudo dar como se dio, que es Lenin, tiene precisamente la capacidad de sintetizarlo en esta demanda: paz, pan y tierra. Y esto va a provocar precisamente que finalmente se tome por asalto el Palacio de Invierno, que es el símbolo, digamos, en ese momento del poder. Está en lo que es San Petersburgo, no, en ese momento era la capital de Rusia, y de ahí se inicia una experiencia inédita. Había habido un par de experiencias, la más importante es, digamos, la Comuna de París, que dura unas cuantas semanas, pero no tiene ni mucho menos el impacto, solamente un antecedente de lo que tuvo la Revolución Rusa. A partir de este momento se inicia un proceso de socialización, primero, bueno, la entrega de tierras, la expropiación de los industria, la firma de la paz, prácticamente se puede decir casi a cualquier costo. Lenin incluso en un primer momento se encuentra con la oposición, no solo de los sectores que seguían vinculados o que se habían identificado con la posición del gobierno provisional, sino de los propios, algunos bolcheviques. Bueno, Trotsky en particular, por ejemplo, se oponía, y era el que estaba negociando la paz, echa para abajo incluso un primer acuerdo, y entonces va a tener que firmar una paz todavía más, haciendo mayores concesiones. Pero había la claridad en el caso de Lenin y de los que estaban alrededor de él, de que la única forma de lograr consolidar esta revolución y avanzar a lo que sería este Estado socialista era la paz. Y aquí hay otro cambio importante en Lenin. Lenin en un momento sí se planteó, como lo había planteado Marx, que la revolución iba a expandirse por el mundo, que iba a ser una revolución mundial. Sí hubo varios procesos de revolución, hubo en Alemania, hubo en Hungría,
podemos hablar un poquito más adelante de por qué porque fracasaron, no tuvieron la capacidad de entender, por ejemplo, el asunto de la tierra, ni el asunto de las minorías, pero Lenin en este momento ve que lo importante es consolidar la revolución en un solo estado, y de aquí vendrá luego ya lo que será este proceso, bueno, que algunos luego van a ver con mucha crítica del socialismo en un solo país, ¿no? Pero de aquí ya arranca esta idea y, bueno, lo más importante es que logra consolidarse a pesar de lo que después de este primer momento de la revolución, que es prácticamente pacífico, se logra casi sin disparar un tiro. Después viene una guerra civil y la intervención de alrededor de 16 países, entre ellos las potencias más importantes, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, invadiendo precisamente la naciente tierra de los soviets, ¿no? Y bueno, ahí destacar tal vez cuáles fueron las principales ideas, corrientes filosóficas, pensadores que entraron en juego en la configuración, pues, de lo que hace posible la revolución. Bueno, la revolución, como señalaba, tiene viene de más atrás y participan diversas fuerzas, los populistas, que tienen, decía, cierta raíz, incluso algunos de ellos vienen de grupos anarquistas, por ejemplo, Voluntad del Pueblo, etcétera, y se incorporan al Partido Socialista Revolucionario, o Social Revolucionario, que es un partido que está muy vinculado a los campesinos y a la demanda de la tierra. El Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, que tiene sus dos vertientes, la menchevique, menchevique viene de la palabra menchestol, es decir, minoría, y bolchevique, bolchestol, mayoría, y que esta última va a ser la que va a determinar el rumbo, es decir, es una corriente dentro de la socialdemocracia que recoge los planteamientos más revolucionarios del marxismo, que rompe con lo que estaba surgiendo ya como la tradición de la socialdemocracia, de los partidos socialdemócratas, es decir, los partidos marxistas de la Segunda Internacional, que buscaban todo a través de la vía parlamentaria, todos los cambios, y se plantea precisamente el cambio por la vía revolucionaria, ¿no? Los bolcheviques, que después se van a constituir en Partido Comunista, van a promover la conformación con los diversos sectores de las izquierdas de los partidos socialistas, una organización de partidos comunistas, que va a ser la Internacional Comunista, y van a promover la formación de partidos comunistas en el mundo. Por cierto, el primer partido comunista formado ya propiamente por la Internacional, no como un desprendimiento de los partidos socialistas, será el Partido Comunista Mexicano. Bueno, pues aquí ya nos puso en contexto Jaime sobre lo que vamos a estar hablando lo que nos resta de esta hora. Les recordamos que nuestros teléfonos están abiertos para ustedes. Finalmente este programa está hecho para eso, para ponernos en contacto desde las ciencias sociales y humanas, los investigadores y las investigaciones que realizamos en el CUCH, pues con ustedes. Nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Ya saben que tenemos un paquete de libros sobre ciencias sociales que pueden apuntarse y ustedes mismos seleccionar los ejemplares. Y pues también estamos aquí atentos en el Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento, y en el Twitter @diálogosp. Enseguida regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. De regreso, y bueno, ahora sí le cedo el micrófono a Claudia Gamiño. Ya se las presentaba hace un momento. Ella es doctora en Ciencias Sociales y pertenece al Departamento de Historia ahí en nuestro centro universitario. Bueno, Claudia, pues ya Jaime nos habló de este contexto en el que surge la revolución. ¿Qué nos puedes tú decir sobre la influencia que tiene esta revolución en México, por ejemplo? Mira, Almendra, bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Me parece que las influencias son muchas y habrá que ir destacando algunas de ellas. Una de las más importantes ya las comentó el doctor Jaime Tamayo, que tiene que ver con la cuestión de la formación del Partido Comunista, no nada más en México, sino en América Latina. Pero esta otra parte de la particularidad, pues, del Partido Comunista, y que, bueno, la doctora Lupita Moreno es especialista ahí en el tema de la formación del Partido Comunista, pero también en Jalisco. Ahora,
Hace rato comentabas o se escuchaba pues en la cápsula cómo o sea, la definición de una revolución, ¿no? Y creo que la Revolución Rusa pues fue una transformación radical, ya lo ha planteado también el doctor Jaime, y finalmente habrá que ver también que no solamente hubo una influencia en términos de los grupos de izquierda que permearon pues en nuestro país, sino también en el régimen de partido de Estado instaurado pues en México, ¿no? Habrá que recordar, por ejemplo, también que uno de los principales o uno de los primeros países que reconoció o que estableció relaciones diplomáticas con Rusia fue México, ¿no? O sea, esto durante el gobierno cardenista y bueno, al margen también de un contexto mucho más amplio que tiene que ver con esta relación entre Estados Unidos y México, y fue como una parte de, una forma pues, o una estrategia también de generar este contrapeso, ¿no? Ahora, la Revolución Rusa surge también como una alternativa pues a la sociedad capitalista, y entonces como tal, pues bueno, estos son como de los primeros impactos y las primeras influencias que tiene en nuestro país también y en América Latina. Y, por ejemplo, habrá que decir que no se puede estudiar la formación del comunismo pues latinoamericano sin tomar en consideración esta revolución que se había inaugurado. Ahora, concretamente, pues, que lo que sucede en el gobierno mexicano, ya te comentaba esta relación con Venustiano Carranza y la forma en que se reconoce, pues, en México a la Revolución Rusa oficialmente en 1924, ¿no? Se ha estudiado, por ejemplo, Elvira Concheiro plantea también que este proyecto educativo que se instaló en México con José Vasconcelos tiene una influencia de la Revolución Rusa, ¿no? Hay, por ejemplo, este estado educador de la sociedad donde se generaliza la educación pública y donde el gobierno bolchevique también se hizo, o sea, se hizo lo mismo por el gobierno bolchevique en los primeros años de la Revolución Rusa, ¿no? Ahora, en los años de 1920 también, un tema, por ejemplo, que está ahora desgraciadamente en boga, que tiene que ver con los 43 desaparecidos y que son las escuelas normales rurales, pues una de las primeras escuelas normales rurales fue fundada también en 1920, y esta escuela rural también tenía que ver o tenía como una relación con las escuelas rurales soviéticas. Ya en el proceso o en el gobierno cardenista, pues se desarrollaron también, el proyecto diseñado por Vasconcelos culminó pues con una generación o con una creación de mayores escuelas normalistas pues en el país, ¿no? Entonces me parece que una de las principales influencias también, entre otras muchas pues que puede haber, entre otras que puede haber, pues tiene que ver con esta cuestión de la educación y el proyecto vasconcelista, ¿no? También se plantea pues esta parte ya concretamente con el gobierno cardenista de esta relación entre el intento de unificar la clase obrera mexicana, y que bueno, equiparable quizás con lo que se planteaba también en Rusia, pero también, aunque bueno, aquí se habla de un corporativismo pues en nuestro país, habrá que ver también estos otros elementos, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, se intenta en México también que sea una intervención mucho más fuerte pues del Estado, ¿no? Creo que con la bandera cardenista también se inicia la cuestión de la educación socialista, y que plantea la masificación pues de la educación en relación también con el arte, con la cultura, y tratando como de dar la mayor importancia a la igualdad, sobre todo de oportunidades, ¿no? Creo que este es como algunos de los elementos que podríamos rescatar y destacar pues de la influencia que tuvo la Revolución rusa en México. Ahora también habrá que considerar que había como esta expectativa pues de las influencias en términos de lo que sucedía de manera como inmediata pues en Rusia, y lo que planteaban pues líderes también como Emiliano Zapata pues en ese momento con respecto a la tierra, con respecto a la igualdad y a la justicia, ¿no? Entonces por ahí podríamos como ir explorando también estos otros elementos, ¿no? Jaime, ¿nos quieres compartir algo al respecto? Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que son importantes señalar de esta influencia. Es que prácticamente el triunfo de la revolución, el impacto en algunos sectores va a ser muy fuerte. Aquí, obviamente, como en el resto de América Latina y de muchos países europeos, lo que había de socialismo era un socialismo ni siquiera, digamos, de una raíz marxista, sino de socialismo utópico o de anarquista. Recordemos que el Partido Liberal Mexicano terminó la vertiente de los hermanos Ricardo y Enrique,
en la posición anarcocomunista, mientras que la posición del otro hermano, de Jesús, junto con Villarreal y con Saravia, fue una posición socialista, junto con también Soto y Gama, por ejemplo, ¿no?, que va a influir mucho, por cierto, en Zapata. Pero en realidad, cuando viene la Revolución Rusa, entonces esto va a impactar y va a generar el surgimiento de diversos grupos que se van a asumir como seguidores del pensamiento bolchevique. Y esto se va a ver desde la fundación, por ejemplo, de la Confederación Comunista de los Caballeros Cristianos de la Humanidad, hasta grupos que se asumen como bolcheviques, e incluso ya durante el gobierno de Obregón, corrientes del propio Estado, ¿no?, donde, por ejemplo, el propio Soto y Gama, que mencionábamos, una figura muy cercana a Zapata, pues se asume como bolchevique. Calles, posteriormente, él va a utilizar un discurso en el que de alguna manera da a entender también que él es bolchevique, aunque no sabe seguramente ni lo que quiere decir. Y luego esto además, bueno, ya señalaba Claudia que la relación con la URSS, México fue el primer país del continente que la estableció, se dio durante el gobierno de Obregón. Bueno, pues viene un embajador que luego sustituido por una de las, pues la mujer más importante de la Revolución Rusa, ¿no?, la primera ministra de la historia, por cierto, es ministra comisaria, como se llamaba en ese momento, de bienestar social del gobierno bolchevique en la primera etapa, que es Alejandra Kollontai, y llega diciendo que Calles es el Lenin mexicano, ¿no?, y el otro pues se la cree. Pero bueno, ese es digamos ahora, como suele decirse, es en el imaginario, ¿no?, de México, la revolución bolchevique es como el non plus ultra, ¿no?, la aspiración a la que hay que llegar, aunque en la realidad pues hay una serie de distancias enormes, y en el caso de Calles pues mucho más de la que podría pensarse realmente, ¿no? Y bueno, aludía ahorita Claudia acerca pues de la influencia que tuvo en el Partido Comunista, ¿no? Y al respecto pues tenemos aquí a una experta en el tema, que es la doctora Guadalupe Moreno. Ella es doctora en Ciencias Sociales y por el Colegio de Jalisco, y actualmente secretaria académica del CUCH. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta influencia, Lupita? Bueno, buenas tardes y gracias, Almendra. Considero que, bueno, ya tanto Jaime como Claudio nos han comentado la influencia que se viene desde la propia ideología, y creo que una de las principales situaciones, evidentemente, el fundarse un partido comunista en México tiene una relación directa con el Partido Comunista de la Unión Soviética, y dentro de los principales elementos que se tiene como los objetivos, ya lo señalaba Claudia, pues era el hacer un análisis y una crítica sobre las situaciones de desigualdad, las situaciones de injusticia, y tratar también de luchar y equilibrar un proyecto de nación distinto, ¿no? No necesariamente el Partido Comunista surge para tener un poder y llegar y posicionarse, sino surge como parte de esta propia revolución, en donde tendría que darse la propia dictadura del proletariado, pero a nivel general, a nivel de todo el mundo, y no solamente la búsqueda de un poder. Entonces, bueno, el propio Partido Comunista en sus orígenes, pues tiene la esencia de esto, ¿no? Una crítica hacia el capitalismo, una crítica hacia las condiciones que la propia derecha de desigualdad considera como naturales, y tratar de ir generando desde diferentes posiciones ideológicas, políticas, pero también de proyectos estratégicos a diferentes áreas de la población. Es uno de los partidos de izquierda de mayor envergadura, pues en México lo tenemos desde 1919 y concluye en 1981 con la disolución del mismo. Y bueno, esto pues formó parte también de, como algo muy importante, sobre todo ese proyecto hegemónico que nosotros tenemos con un partido de derecha, que no solamente fue eso, sino que además de que el PRI imperaba después, pues el Partido Comunista tiene sin duda una historia y un arraigo en la sociedad mexicana, y que lo vemos reflejado, por ejemplo, en los diferentes modelos y en los momentos en los modelos sociales y políticos y económicos que se fueron generando y gestando a través de este proyecto de nación, pero también se reflejaba en diferentes elementos, como en el arte, por ejemplo. Tenemos elementos muy importantes y figuras como Diego Rivera o Frida Kahlo, los muralistas, en donde había una crítica a las condiciones que se vivía, porque bueno, también el Partido Comunista pues vivió en situaciones complicadas en muchos momentos, pero sin duda los militantes que estuvieron ahí pues tuvieron muy clara esa convicción de tratar de ir generando una ideología distinta a lo que se tenía, ¿no?
Bueno, pues excelente. Vamos a ir a nuestro siguiente corte. Les recordamos que nuestros teléfonos están abiertos para sus preguntas, comentarios sobre este tema. ¿Ustedes qué saben de la Revolución Rusa? Pues vámonos a rápidamente este corte. Enseguida regresamos. 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bueno, pues estamos aquí ya listos con la casa llena. A continuación les presento a alguien que, bueno, esto que escuchamos fue del coro de la Armada Rusa, Farewell of Slavianka. Entonces, enseguida les presento a también alguien más que nos acompaña el día de hoy, que ha estado muy callada hasta este momento, pero que bueno, ya le vamos a ceder el derecho de uso del micrófono. Ella es la doctora Guadalupe López Pedrosa. Ella tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Amiens en Francia. Actualmente es jefa del Centro de Investigación del Observatorio Social. Pues gracias por acompañarnos, Lupita, que además es tu primera vez, ¿verdad?, aquí en el programa. Desde hace mucho tiempo sí, pero de cualquier forma, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Pues Lupita, tú nos vas a platicar un poco cuáles fueron las principales reformas que trajo la revolución al interior de Rusia, precisamente. Ya hablamos un poco de cómo se sintió este impacto afuera, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo vino a revolucionar el interior del país? Sí, mira, claro, esta revolución, como ya lo comentó el doctor Jaime, fue una de las principales revoluciones que se dieron en el mundo a nivel internacional. Pero esta también tuvo muchas repercusiones, principalmente al interior de su país. Y en términos económicos, bueno, podemos constatar que, bueno, primero fue el derrocamiento del zarismo y de la familia Romanov, y que, bueno, esto dio origen al primer Estado socialista en el mundo. Este Estado socialista estuvo integrado no solo por el país de Rusia, sino también de países europeos, principalmente de Europa del Este. Y bueno, esto también dio origen a una adopción de nuevas políticas económicas. Esto se impuso esta política estaba encaminada hacia dar o dotar más al campesinado de mayor libertad para vender sus excedentes de producción. También este modelo fue encaminado según tres principios. Primero, era el mejoramiento de los materiales y de las condiciones morales del proletariado. Un segundo, yo considero que es el más importante y que, bueno, debemos rescatar la gran mayoría de los países que no estamos en una situación muy, muy cómoda, que digamos que es el mejoramiento del bienestar social como un bien general. Que esto básicamente pues es uno de los principios que nos impuso o nos dejó como resultado la Revolución Rusa. Y bueno, también esto daba el aseguramiento de la igualdad social en términos de derechos y deberes al pueblo, ¿sí?
Entonces, bueno, esto también, esta revolución rusa y este nuevo surgimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues dio origen a una potencia económica mundial, que bueno, era el que se contraponía al modelo capitalista que estaba en ese momento. Y entonces, bueno, aquí surgen dos filosofías, una que es el capitalismo y otra es el socialismo. Y bueno, también aquí tenemos dentro de estas dos filosofías una diferencia. Los socialistas creían que la desigualdad económica era perjudicial para la sociedad y que era responsabilidad del gobierno eliminarla. Y bueno, para ello implementó una gama de programas en los que ayudaban principalmente a aquella población que menos tenía. Y bueno, esto se implementó, por ejemplo, con programas de educación pública y gratuita, servicios de salud, seguridad social para los adultos mayores y bueno, impuestos más altos para los ricos. En cambio, los capitalistas creían que el gobierno no usaba los recursos económicos tan suficientemente como lo hacían las empresas privadas. Además, creían que la sociedad se beneficiaba si el mercado libre determinaba quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. Entonces, bueno, aquí con esta aparición de este socialismo, pues vamos a encontrar que durante mucho tiempo se encontraban siempre en franca competencia los países del bloque socialista como los del bloque capitalista. Dentro también podemos encontrar que uno de los grandes impactos que tuvo esta revolución rusa a nivel internacional, bueno, pues fueron los movimientos sociales, ¿verdad? Que aquí, bueno, tenemos dos expertos que pueden hablarnos mucho más sobre el tema. También quiero decir que dentro de esos programas económicos era la implementación de la educación gratuita, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que esa implementación de esos programas, la educación también incluía la cultura. Y bueno, esa cultura la vemos reflejada en las artes, en las bellas artes, como es el teatro, el ballet, la ópera. Y esto también, bueno, ha impactado o varios países de Latinoamérica también han adquirido seguir esta línea, ¿no? También podemos decir que dentro de la cultura, bueno, uno de los grandes también resultados de esta revolución rusa fue no solo fue también en las artes, sino también en las ciencias exactas y de razonamiento. Y bueno, uno de ellos es el ejemplo de las matemáticas y el ajedrez. Nosotros conocemos los grandes ajedrecistas que son de origen ruso. Y también, bueno, también encontramos que esa educación también incluía el deporte. Y nosotros vemos cómo durante mucho tiempo, cuando existían estos países del bloque socialista, pues tenían grandes deportistas, ¿sí? ¿Cómo podríamos visualizar cómo cambió la vida de los habitantes rusos después de la revolución? Bueno, mira, primero, cuando logró ya implantarse el modelo socialista, que una característica fundamental de este tipo de socialismo es la centralización económica, y esto permitió planificar la economía, y entonces se dio un salto de una sociedad semi-industrial y feudal a un capitalismo muy avanzado, en el cual la Unión Soviética estuvo a la par y en algunos momentos por encima de las grandes potencias imperialistas capitalistas que se apoderaban además de los recursos de otros países y que sin embargo no estaban en capacidad de competir incluso en algunas áreas con la Unión Soviética. Recordemos que los soviéticos fueron los primeros que se desarrollaron en el campo de los viajes espaciales, que desarrollaron técnicas y conocimientos en el campo de la medicina muy importantes, en el campo de la física. Ahora está de moda, hemos visto cómo empieza a aparecer todo este asunto, como si se acaba de descubrir la antimateria. Yo te puedo decir que ya los soviéticos habían hecho estudios y está muy documentado el asunto de la antimateria, pero estamos hablando de hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Había un gran desarrollo científico, efectivamente. Pero, ¿esto qué significa? Bueno, que el pueblo soviético tuvo condiciones de vida
muy superiores a las que tenía antes. Por ejemplo, desaparecieron las hambrunas, un país en el que cada año, en el que había una mala cosecha o en el que había mal temporal, etcétera, pues morían cientos de miles, a veces millones de personas. Todo eso se resolvió. Los pueblos de la Unión Soviética, porque no solamente, aún en Rusia, hay alrededor de 100 nacionalidades, y lo que fue la Unión Soviética abarcaba varios países de Europa Central, por ejemplo, ¿no? Comunidades pues con condiciones de vida muy bajas hasta ese momento, y que fueron incorporados a tal grado que, bueno, estas comunidades contaban con lo que hoy vemos, por ejemplo, cuando se establecen las cuotas de género. Bueno, había cuotas para las comunidades que les garantizaba el acceso directo y automático a condiciones culturales, educativas, etcétera. El desarrollo de la cultura, el desarrollo de la educación, como ya señalaba Lupita. Bueno, el acceso a la educación, por supuesto, era gratuito, pero de muy alta calidad, de muy alto nivel, y además el acceso a la cultura, pues no se diga, ¿no? Digo, no solo teatro, cine, el gran cine soviético que se produjo desde los primeros días de la Revolución prácticamente, Eisenstein, por ejemplo, ¿no? Hasta la publicación, podríamos decir, enorme de libros para pueblos que apenas rápidamente fueron alfabetizados, pero pueblos que no sabían leer ni escribir, y algunos pueblos que ni siquiera tenían una escritura propia, es decir, no tenían ni siquiera la alfabetización de sus palabras. Y los rusos, digo el pueblo ruso porque es el que estuvo en la cabeza de este movimiento, generó las condiciones para, con el alfabeto cirílico, crear la alfabetización, pero no solo la alfabetización de esos pueblos, sino la creación de su escritura, y entonces poder alfabetizarlos. Y rápidamente fueron alfabetizados. El derecho de las mujeres es el primer país en el que se establece la igualdad plena. Como yo señalaba, el caso de esta noble, por cierto, revolucionaria, Alejandra Kollontai, que es la primera ministra en la historia, pero bueno, se les da el derecho al voto inmediatamente, cuando aquí vamos a tener el derecho al voto a las mujeres hasta el 53, ¿no? Y bueno, en Inglaterra, Estados Unidos se lo dan después, ¿sí? Y además, la participación en todos los niveles de igualdad. Luego se crean, por ejemplo, espacios promovidos por este tipo de mujeres revolucionarias, también Inés Armán, etcétera, Krúpskaya, que van a ir creando las condiciones para que las mujeres se encuentren en una situación de igualdad en el acceso al trabajo y en las condiciones de las relaciones familiares. Se promueven una serie de apoyos, desde guarderías hasta, por ejemplo, el derecho de la mujer a disfrutar, bueno, o a estar en casa durante el periodo de amamantar a sus hijos, etcétera. Todo esto que fue novedad, digamos, a nivel internacional, y que el derecho al aborto rápidamente fue reconocido. El derecho, en ese momento la mujer estaba sujeta al hombre, de acuerdo a las leyes zaristas, y era el hombre el que decidía sobre ella y sus bienes. A partir de la Revolución Rusa, la mujer decide sobre ella y sus bienes, y se establece el divorcio libre, sin tener que pasar por todos esos procesos terribles de control que se establecían y que prácticamente estaban en manos del hombre, bajo criterios, digamos, más bien de la Iglesia Ortodoxa, y con la Revolución Rusa se da una gran libertad en ese sentido, ¿no? Es decir, luego estas comunidades de las que hablaba se les otorga el derecho a la autodeterminación. Por eso después vendrá el desprendimiento de la Unión Soviética tan fácilmente, porque siempre estuvo el derecho a decidir cuándo se querían separar, si querían hacerlo. Por cierto, que la separación, la disolución de la Unión Soviética, de la URSS, los que más se opusieron fueron todos los pueblos, por ejemplo, de Asia Central, por los grandes beneficios que recibían y que dejaron de recibir. Fue básicamente Yeltsin, en Rusia, el presidente entonces de Ucrania, y el de Belarus, ¿sí? Y a medias el de Kazajstán. Todos los demás países o estados, digamos, de la URSS, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, se opusieron, salieron a la calle a manifestarse en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivían en condiciones muy favorables. Esto también implicó a nivel internacional, por ejemplo, que Rusia fue fundamental en el proceso de descolonización, la Unión Soviética. La Revolución Rusa marcó los procesos de descolonización en Asia y en África,
¿sí? Y bueno, el surgimiento de los movimientos revolucionarios que culminaron con la Revolución China, con la Revolución Vietnamita, con la Revolución Cubana y la constitución del mundo socialista en Europa del Este, ¿no? Pues con todo. Sí, yo quería comentar también esta cuestión que plantea el doctor, cómo, por ejemplo, la sociedad rusa tenía como otra calidad de vida, pero incluso se veía como al exterior, ¿no? Porque cuando se da la crisis del 29, o sea, el proyecto que se ve como más viable, pues es el ruso, ¿no? O sea, esta configuración, esta forma de administrar la riqueza y esta forma de vivir la población, o sea, se plantea como otra posibilidad, ¿no? Y retomando también un poco lo que planteaba el doctor en términos de los derechos de las mujeres y la participación activa de las mujeres en los movimientos revolucionarios, pues esto lo vamos a ver en el siglo XX también, ¿no? O sea, con los movimientos revolucionarios que se dieron en América Latina, sobre todo en Centroamérica, o sea, por ejemplo en Nicaragua, o sea, hubo mujeres que estuvieron al frente o en el frente sandinista, que fueron factor importante para llevar a cabo este proceso revolucionario, ¿no? O sea, quienes toman el palacio, por ejemplo, cuando está Eden Pastora, pues una de las mujeres más importantes y la negociadora, pues, o sea, fue una mujer y ella era la que decidía también, y entonces, bueno, uno va viendo como esta parte del proceso de la influencia de la participación también de las mujeres dentro de los procesos no nada más políticos y que tienen que ver como con la vida privada, que de pronto se le asume a la mujer, pero, o sea, ellas están ahí pues en el ámbito público y además en el ámbito revolucionario y con las armas y con encabezando pues procesos de transformación en sus lugares de origen, ¿no? Pues Rápidamente, otra de las cosas que también es muy importante rescatar, cómo estas prácticas políticas y sociales y una modificación que hubo también en la propia conciencia en el Partido Comunista Mexicano se repetían algunas de las prácticas de manera interna, por ejemplo, en la propia formación de cuadros, que muchos le han llamado un adoctrinamiento de una manera errónea, pero que en esta propia formación de cuadros, pues se les daba todo un sustento claro, ideológico, político, para que también ellos pudieran debatir, y los debates también internos que se dan en los congresos nacionales y estatales del propio Partido Comunista, todos estos temas que ya platicaban quienes me antecedieron, el doctor Tamayo, Jaime o Claudia, desde la participación política de la mujer, pero también el respeto a las minorías, de la homosexualidad, de muchas cosas que ahora vemos como un punto distinto y movimientos hacia la dignidad y el reconocimiento, pues eran debates que se establecían desde los años 30, 40 o 50 y que bueno, en ese sentido se marcaba pues evidentemente una ideología de avanzada hacia un mundo distinto, ¿no? Entonces es algo también importante porque muchas de las prácticas democráticas se vivieron dentro del Partido Comunista en los debates y en la autocrítica que se generaba. Pues con esto vamos ya a hacer un corte para ir a nuestro último bloque y seguir comprendiendo un poco pues los alcances que fueron posibles, ¿no? Ver cómo impactó esta revolución rusa en el mundo. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. La revolución en la que más mujeres, ¿no? Estamos aquí hablando justamente sobre la revolución. El tema aquí pues sigue en los intercortes porque está candente. Y bueno, tengo aquí algunos comentarios que me gustaría hacerles saber a nuestros invitados. Max Damián envía saludos y él comenta: sin lugar a dudas, la revolución rusa inspiró a muchos, formó un idealismo enorme, contribuyó a la generación de crítica y la formación de identidad cultural dice, inspiró al mundo entero, pero ya cambió el modelo paradigma, se tendrá que pensar en otras teorías y prácticas. Fernando Acosta saluda a los invitados, los felicita por saber tanto del tema y él recomienda 2 libros, Mi vida y Cómo hicimos la Revolución de Octubre, ambos de Trotsky. También, bueno, pregunta por acá Carlos Pegueros Ibarra si la UDG todavía se pudiera considerar socialista. ¿Que interprete la risa? ¿O? Bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto, pero me gustaría, bueno, ¿sí? Bueno, obviamente la Revolución Rusa tuvo un impacto muy importante en la generación de expectativas en el mundo, no solo en México, en todo el mundo, e incluso se podría decir que inspiró diversas formas de socialismo, no solo los socialismos que podemos identificar más claramente con la revolución china
o la cubana, ¿no? Por ejemplo, que tienen su propia expresión, pero provienen de alguna manera de la Revolución Rusa o la vietnamita, sino también todo este modelo del socialismo africano, por ejemplo, ¿no? Decíamos, inspiró pues en buena medida los procesos de descolonización, los movimientos de liberación nacional, etcétera. Pero hay otra cuestión muy importante, por eso lo dice un historiador muy reconocido, Joseph Fontana, por eso es tan importante recuperar también el socialismo y el comunismo hoy, porque durante todo el periodo del siglo XX el capital se vio aterrorizado ante el avance y la posibilidad de que el comunismo se apoderara del mundo, si se viniera la revolución mundial. ¿Y qué hicieron? Una serie de concesiones. Hubo el estado de bienestar, hubo los partidos socialdemócratas o denominados socialistas, encabezaron este tipo de acciones, pero luego también los demócratas cristianos. Pero cuando se cae la Unión Soviética dicen ya no tenemos que conceder nada, y empieza este retroceso que nos está llevando al siglo XIX. Ese fantasma del comunismo que no recorría el mundo en la época de Marx, aunque él lo dijo, sino lo recorrió a partir de la Revolución Rusa, pues se ha desaparecido. Yo creo que es necesario recuperar ese fantasma, precisamente para recuperar por lo menos lo que se había logrado en el mundo capitalista, y por supuesto tener el horizonte a largo plazo de una sociedad justa, realmente, en la que nadie sea explotado por nadie y todos tengan todo, ¿no? Bueno, pues todo esto que les estamos platicando es también pretexto para hacerles una invitación. Fíjense que se está organizando un coloquio acerca de los impactos de la Revolución Rusa en México y en América Latina, que va a tener lugar los próximos 8 y 9 de noviembre, y precisamente pues los coordinadores de tal evento son quienes nos acompañan aquí el día de hoy. Y antes de cederle la palabra a la doctora Lupita Moreno, para que nos invite, nos explique qué es lo que vamos a poder ver ahí, quiénes pueden participar, pues primero quiero darle una felicitación porque hoy es su cumpleaños y de regalo vino al programa. Gracias. Muchas felicidades, doctora. Muchas pues gracias. Platíquenos sobre este coloquio que están organizando. Muchas gracias, Almendra. Pues con mucho gusto aceptamos venir aquí a promover nuestro coloquio en el marco de la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, tanto el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades como también la Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina, REIAL. Hemos organizado un coloquio que se denomina Impactos de la Revolución Rusa en México y América Latina, donde evidentemente, como hemos aquí comentado, es más que nunca en este momento algo vigente, es algo que no ha estado lejos y que no solamente es un acto para conmemorar lo que sucedió, sino que es un espacio en donde vamos a invitar a diferentes especialistas para reflexionar sobre cuál ha sido la Revolución Rusa como esa historia y vigencia, y hemos organizado el coloquio de tal manera en donde tenemos un diálogo con especialistas, en donde estarán el doctor Jaime Tamayo, el doctor Alberto Rocha y Leonel Posadas, y va a ser un diálogo el día 8 de noviembre de 10 a 12 horas en el auditorio de Alberto Navarro Sánchez, de ahí del Centro Universitario de Sociales, y a partir de las 12 horas, el 8 de noviembre hasta las 8 horas, tendremos mesas de trabajo en la sala de juicios orales, y estas las hemos dividido en 3 áreas: una sobre el impacto de la Revolución Rusa en México y América Latina en el siglo XX, otra mesa sobre las herencias de la Revolución Rusa en México y América Latina en el periodo de la posguerra de la Guerra Fría, y otro sobre el impacto cultural de la Revolución Rusa. Tenemos pues ya un programa armado en donde participan más de 30 ponentes de diferentes instituciones privadas y públicas del país y también internacionales, y está abierto pues a todo público, ¿no? Ojalá nos puedan acompañar. Será entonces el diálogo de 10 a 12 el día 8 de noviembre en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez, y el día 8 y 9 de noviembre las mesas de trabajo que se llevarán a cabo en la sala de juicios orales también del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Para todos los que se interesen, ojalá podamos contar con la asistencia y participación del público. Pueden consultar el programa en el banner del Centro Universitario de Sociales y Humanidades, que es www.cush.udg.mx. Ahí aparece el coloquio, aparece todo el programa y están cordialmente invitados, en donde sin duda seguiremos debatiendo sobre esta vigencia, por lo que ya comentaba Jaime Tamayo, ante los tiempos que tenemos en este momento de desigualdad y
y de polarización, pues el retomar en cierta forma este tipo de análisis, pues es súper importante. ¿Es abierto al público? Es abierto al público. ¿No se requiere previa inscripción? ¿No hay costo? No, ahí lo haremos y ojalá tengamos pues mucho interés del público, ¿no? Para Muy ello. bien. Les pondremos los datos para que puedan asistir de las mesas y todo en nuestro Facebook, para que estén al pendiente y puedan estar presentes. Pues nos queda un minuto. ¿Quieren hacer una última reflexión, Claudia? Bueno, pues yo decirles nada más o comentar que con esto de la Guerra Fría y con esta división de bloques entre el capitalismo y el socialismo, y cómo hemos estado nosotros tan cercanos pues al capitalismo y a la influencia que tenemos de Estados Unidos, pues hay mucha información de lo que fue la Revolución Rusa, de sus impactos, de la influencia que tuvo en América Latina, y uno lo puede ir rescatando y lo puede ir descubriendo, y hay muchas cosas más todavía por descubrir, y sobre todo, bueno, tal vez ustedes en este coloquio puedan encontrar algunos elementos de reflexión que nos permitan vincular no solamente, o sea, aparentemente Rusia está muy lejos de nosotros, pero como ya vimos, o sea, en el pensamiento pues de Vasconcelos, en el pensamiento incluso de la formación del Partido de Estado pues también en México, pues ahí está como esa influencia, esa otra reflexión, y quizás esto nos permita también observar y plantear otras alternativas al modelo neoliberal que se ha implementado en nuestro país y reflexionar desde otra manera, con un pensamiento quizás mucho más crítico, y regresar, quizás no del todo de la manera, o sea, haciendo una crítica pues a las fuentes, pero sí regresar a esta otra forma de pensar el mundo distinto al que tenemos con el modelo neoliberal, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Antes de despedirme, quiero enviar un grande saludo a Ramón Gómez, que bueno, nos escribió diciéndonos saludos a todo el equipo y un abrazo. Sí, saludos, Ramón. Ramón, que estés muy bien. Que estés muy bien. Pues gracias a Jaime, Claudia, las dos, Lupita López, Lupita Moreno, por habernos acompañado. Un número, por favor, doctora, del 1 al 15, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. El 9. Felicidades a Carlos Camacho Peredo, eres el ganador de este paquete. Por favor, te vamos a dejar las indicaciones de cómo encontrarnos en nuestro Facebook. Estamos en el Cux, puedes ir a nuestra oficina de 10 a 3 de la tarde, y las indicaciones para encontrar nuestra oficina en el laberinto que es Cux te las dejamos en Facebook. Nos escuchamos el próximo sábado hablando sobre la Revolución Rusa de nuevo. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.